Continuar, ya dimos un poquito de tiempo para que puedan levantarse. Seguimos con nuestro segundo tema. ¿Cuáles son esos cambios? ¿No? Ya mencionamos el cambio tecnológico en nuestro proceso. Este proceso que ha venido pues dando grandes pasos en adaptación. Yo creo que el 2019 nos queda pues marcado, nos sigue quedando marcado en todo proceso, sobre todo con lo que estamos viviendo actualmente para nuestros recuerdos, ¿no? Nuestros recuerdos. Hay que continuar. ¿Qué nos dice pues que dentro de este proceso tenemos lo que es la concreción del proceso de aprendizaje? Cuando mencionamos la concreción, ¿qué nos permite obtener de ello? Que para mejorar los procesos educativos en nuestro país, sobre todo en Ecuador, la educación básica debe mejorar las prácticas educativas. Debe mejorar la práctica educativa, es lo que según en análisis nos ha permitido ir conociendo esta fase. Que no solo quede en la transmisión de conocimiento, no solo debe de quedar así, sino más bien que se convierta como un sustento en nuestro desarrollo integral. Por ello, es preciso de organizar contenidos curriculares en nuestro tiempo, además tener un ritmo evolutivo en nuestro proceso educativo, según sin dejar a un lado las edades correspondientes, buscar los objetivos que nos planteamos para potenciar su individualidad de cada uno de nuestros infantes. Sobre todo estableciendo acuerdos, compromisos, que esto te va a permitir día a día creciendo y aplicando en una forma innovadora, en una forma que te permita tener desarrollos de estrategia de enseñanza. Este aprendizaje también basados en tendencias, basados en nuevos paradigmas, sobre todo adquirir este conocimiento significativo, que esto te va a servir para ti o un futuro a los niños, a los adolescentes en el proceso de aprendizaje, logrando tener esta transformación de conocimiento, sobre todo buscando un desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes. Este proceso de concreción de nuestros estudiantes te va a permitir buscar este desarrollo, pero en una forma íntegra, una forma de un aprendizaje, ir buscando logros que me permita desarrollar. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues buscando estrategias, buscando un aprendizaje significativo, buscando herramientas, buscando una metodología, teniendo tendencias, conocimientos, transformaciones que logre que nuestro desarrollo de aprendizaje vaya creciendo, vaya logrando ese objetivo que me plantea. Sobre todo sabemos que nosotros tenemos que lograr objetivos y esos objetivos son los que yo me voy a plantear en un proceso de aprendizaje. Buscar potenciar esa individualidad de cada uno de ellos, logrando obtener información que me permita ir día a día desarrollándome como profesional que somos. Como profesional que somos, buscando pautas que voy a ir buscar herramientas que me permita desarrollar esa individualidad de cada uno de nuestros estudiantes. Siempre considerando que el aprendizaje
todos en el quehacer de la educación. Cuando yo digo todos en el quehacer de la educación, estamos hablando todo un proceso. Por eso, para que pueda llevar con grandes éxitos, es siempre un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, un trabajo que te permita desarrollar, pero en una forma de un proceso coordinado, un proceso de aprendizaje íntegro, un proceso de aprendizaje que conlleve el más allá de una participación de un docente, sino más bien de todos. Esto es un proceso continuo, es un proceso que desarrollen habilidades de cada uno de los participantes. Ya no solo puedo hablar de tomar una decisión de una persona, sino pues lograr tener ideas, criterios del todo para poder solucionar. En este momento ya se habla de un retorno a las aulas, pero para eso hay que estudiarlo, hay que comenzar a trabajar cómo trabajar esa parte del individuo, del todo, trabajar la parte emotiva, trabajar ese proceso en cada una de nuestras asignaturas, en cada una de nuestras aulas, en las edades correspondientes, porque debemos de continuar. Debemos de continuar. Por eso le digo, yo creo que considero que el 2019 nos deja marcado esto, pero nos permite, tomando lo de más allá, son valores que vamos a ir creciendo progresivamente en cada uno de ellos. Cuando hablamos también de la concreción del proceso de aprendizaje en la educación básica, debemos destacar la importancia de concretar en el aula de aprendizaje actual. Esa enseñanza en valores, esa enseñanza que te permite equilibrar su pensar y hacer del estudiante, sobre todo fomentando la comprensión del otro, respetando lo que es la naturaleza, los individuos, la diferencia como un derecho, además de un aprendizaje, sobre todo un aprendizaje al conocer. Es decir, mediante adquisiciones de conocimientos, esto te va a permitir obtener teorías, te va a permitir tener conceptos, te va a permitir buscar al estudiante desarrollar las capacidades del aprender a hacer, aplicando saberes en lo que es relacionado a la práctica. Realmente estas cosas son fundamentales cuando mencionamos el aprender a conocer y el aprender a hacer. Cuando hablamos del aprender a conocer, es adquirir conocimiento, es adquirir teorías, es adquirir valores que te permite ir desarrollando un proceso. Mientras que el aprender a hacer es netamente aplicando sus saberes desde una práctica participativa, de una práctica que te va más allá de un aprendizaje en el proceso educativo. Es vital importancia que nuestro proceso de transformación en la educación, sobre todo el 2020-2021, te va a permitir tener claro estas tres partes fundamentales. El aprender a sentir, que es enseñar en valores, el aprender a conocer, que te permite ir a adquirir conocimientos, teorías, que busca el estudiante, y el aprender a hacer aplicando pues ya netamente lo teórico y la práctica. Tres pasos gigantescos que hace que nuestra educación actual vaya desarrollando diversas habilidades en cada uno de ellos. Logremos ir despertando valores,
ir despertando habilidades, ir despertando en nuestros estudiantes, sobre todo iniciar por este aprender en lo que son valores significativos, en la forma emocional de nuestros estudiantes, porque son los que nos permite ir equilibrando ese pensar en ellos, ir equilibrando la individualidad de cada uno de ellos, ir respetando sus procesos de aprendizaje, pero sin dejar a un lado esos valores significativos, que hace que desarrollemos nuestro ente educativo. Qué importante es nuestra programación de esta unidad, que hemos tocado temas sobre nuestra evolución de la educación. La evolución que nos ha permitido ir viendo a través de nuestra línea de tiempo el desarrollo de la educación, cómo ha ido transformándose la educación, cómo incrementamos la tecnología en nuestro proceso de aprendizaje y mucho más, cómo vemos la comprensión de estos procesos que le permite el desarrollo de cada uno de los pasos que debe continuar para un buen desenvolvimiento en el proceso de aprendizaje. Tengamos claro que debemos de continuar en estos avances. Hay que esperar resoluciones. Recuerde que siempre digo, nosotros lo que hacemos es educación, tenemos que regirnos a lo que son las leyes, eso vimos en la primera unidad, leyes, organismos que vean en el proceso educativo un paso a continuar para mejorar todo lo que hemos vivido, lo que estamos pasando y lo que viene pues en adelante, pues ya irnos preparando, irnos planificando para este retorno, cómo vamos a trabajar con las aulas, qué debemos de empezar con esas planificaciones, qué tema debemos de trabajar, porque siempre debemos de ir rescatando en cada uno de nuestros procesos. Bien, para nosotros continuar, recuerden que dentro de las teorías yo creo que hemos abarcado en esta unidad número 2 lo que nos habíamos propuesto en lo que es el objetivo de nuestras actividades. Vamos a continuar, tenemos la segunda fase que son los talleres. Estos talleres dentro de la clase, recordemos que ya tuvimos la primera participación, que fueron los talleres elaborados la tareita para casa, que ya creo que lo subieron hasta ayer, estuvo la fecha. Ya hoy empezamos otro nuevo proceso. En el aula virtual está colocado 3 materiales para hacer el taller número 2, lo que corresponde en esta actividad. El primer taller debe de considerarse y tener como referencia la primera fase. En el segundo taller nos toca avanzar con lo que es el desarrollo del marco conceptual y metodológico, y la parte 2, que es el desarrollo de los resultados y análisis de esto. ¿Cómo vamos a proceder toda esta actividad? Que luego en esta matriz ustedes van a ver claramente cómo vamos a ir avanzando la parte 2. Para ello, he subido 3 materiales. La una es una diapositiva donde vamos a ir explicando todo el proceso de cómo se va a llevar el taller. Lo segundo es una guía del trabajo de la segunda fase del estudio de caso. Y el tercero, pues, donde está la estructura, el formato donde ustedes deben hacer el trabajo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Líndica está por ahí. Sí, aquí estoy. Dígame. ¿Cómo está, Líndica? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a ir a talleres. Por favor, a hacer los grupos de talleres. Estos grupos de talleres ya ustedes han trabajado la primera fase. Cuando ya estén en los talleres, los vamos a mandar a sala de talleres y voy a ingresar a cada taller para poder ir
ir avanzando con el proceso del taller, ¿no? El taller está para la siguiente, igual para el próximo día jueves. Para el próximo jueves, de la misma manera, deben de continuar con los grupos que han venido. No se lo hicieron grupales, hay otros que hicieron en pareja, pues las actividades como lo vienen programando. Vamos a ir entrando a cada una sala, ya vamos a dividir la sala, los grupos, ingreso a la sala para irles aportando, para eso ustedes ya deben de ir revisando los 3 materiales que están en lo que es el aula virtual. Continuamos con los trabajos, la explicación de los talleres, retornamos a la sala general a las 9:30 para dar las explicaciones, lo que va a ser el trabajo correspondiente lo que es mañana, que son pues las tutorías programadas, ¿no? Eso es en cuanto a los talleres. Deben de revisar hasta que yo ingrese a cada sala, porque son varios grupos, ustedes van a ir revisando el material correspondiente y lo vamos trabajando. ¿Preguntas? ¿Está claro la tarea que vamos a hacer? Las indicaciones van a ir a entrar 3 materiales que están ahí y luego voy a ingresar a sala y les voy dando por cada grupo de los temas que ya ustedes tienen enfocados. Deben de tomar referencia a la primera parte. La primera parte que fue el tema, que buscaron cómo hicieron la introducción, qué más hicieron los objetivos, todo eso deben de tener para seguir la segunda fase, que ya vamos a la parte metodológica del estudio de caso. Dividimos entonces los grupos para que puedan ya entrar a sala los grupos. Máster, entiendo que usted va a pasar por cada uno de los grupos de los que ya teníamos conformados y hemos realizado la tarea que presentamos el día de ayer. ¿Entiendo así, Máster? Así es, Carlos. Hasta eso ustedes van revisando, lean los 3 materiales que están, ingrese igual a dar indicaciones generales a cada grupo porque ya tienen los temas enfocados, ¿no? Ok, Máster. Listo. Esperemos para que puedan ya mandarlos a sala para trabajar los grupos. No, hasta que le indica ingrese a sala. ¿Cómo les fue la primera fase? Ya tuvieron la primera fase, tuvieron las guías, tuvieron los formatos que fueron dando. Alguien de sus compañeros me escribió sobre una observación en cuanto a lo que son las rúbricas, me decía, pero ahí me habla de cantidad de palabras, solamente en la guía indicaba de una actividad la cantidad de palabras. Lo otro era, es ver el trabajo de cada uno, la participación de cada uno, la primera fase, ¿no? Veamos, y el trabajo era el tema educativo, era dentro de un tema educativo, primero buscaban qué cosa, no era el tema, ¿qué teníamos que buscar primero? Eran los problemas. Siempre recuerden que en una investigación iniciamos por un problema. ¿Por qué buscamos un problema? Porque es la forma de indagar y llevando el proceso para un estudio de caso correspondiente, ¿no? Buscando el problema. Hasta que pueda incorporar los grupos, voy a seguir dando información general para las tutorías correspondientes. Recuerden que dentro del proceso ustedes tienen tutoría que corresponde mañana. ¿Qué es lo que quiero lograr? Dialogar con ustedes para hacer las tutorías. De acuerdo, ustedes la tienen que solicitar. Voy a lograr hacer un cronograma por grupo para tratar de hacer tutorías por grupo
porque son el tema que van a ir trabajando y lo van a realizar. Estas actividades de tutoría, yo sé que no es obligatorio asistir a las tutorías, pero sí es importante que deben de asistir. Si no puede estar todo el grupo en la tutoría, sí deben de seleccionar, debe de asistir 1, 2, no sé cómo, 2, 3, de acuerdo como estén los grupos, participar en la tutoría correspondiente, porque es la forma para que ustedes puedan hacer preguntas, dudas e inquietudes en relación a las actividades que vayamos dando en el módulo. Recuerden, pues tenemos en qué consiste, pues tenemos la actividad que es el N2, lo que es la práctica. Tenemos ahí una práctica que vamos a irlo desarrollando. Mañana en las tutorías tienen que ver ustedes todo el proceso, cómo se ejecuta la práctica, y las dudas, inquietudes son las que tenemos que irlo analizando en cada tutoría, ¿no? Máster, perdón que le interrumpa. Las salas están creadas, ustedes pueden ingresar, van a ingresar Perfecto. dependiendo el número de grupos que ustedes colocaron dentro de la lista que tenemos. ¿Sí? Los que pertenecen al grupo 20, pues ingresarán a la sala 20 y así. Lo van a hacer ustedes mismos, ustedes pueden ir saltando. Listo, muchas gracias, Líndica. Vamos a ingresar entonces a los grupos, por favor. Ya estaré por ahí visitando a los grupos. Me indican si tienen algún inconveniente algunos de los maestrantes, algunos sí me están escribiendo directo por WhatsApp. ¿Cómo ingresar? ¿Cómo podemos ingresar? ¿Cómo podemos ingresar, por ¿Cómo se favor, ingresa a la sala? No sé, no entiendo. ¿Cómo ingresamos? Disculpen. Estamos. En la parte de abajo sale un icono nuevo, sección de grupos, compañeros, de ahí salen las salas. Sí, ahí están, hay 34 salas debido a que algunas personas son individuales. Las que son individuales, obviamente, como les indico, van a depender mucho del grupo al que ustedes hayan colocado dentro de la lista que tenemos. Y como les indicaba la máster también, antes de que ingresen, que yo creo que todavía están tratando de ingresar, las tutorías se van a llevar a cabo como lo estaba indicando. Así sea una persona del grupo va a tener que ingresar a las tutorías para cualquier duda o algo. Nosotros vamos a tener ya los horarios establecidos, ya se los vamos a pasar a ustedes y ustedes van, dependiendo del horario, van a ir agendando. Igual así sea uno de ustedes debería ingresar. Al lado del icono grabar está, compañero, sección de grupos. Están ingresando, ya van 64 compañeros que aún falta ingresar, por favor. Vamos a ir ingresando a los grupos. Máster, me va indicando a qué salas vamos a ingresar primero, ¿sí? Sí, claro que sí. Tratemos de esperar que Sí, puedan claro. ingresar todos en las salas para ir viendo ya dónde vamos a ir ingresando. ¿En qué parte hay grabación? No veo ningún grabador. Me indica en la parte donde está la grabación, en la parte última, ¿no? En la Sí, parte en la última, parte no. inferior, ahí está, en los 3 puntitos que salen, ahí sale en la sala. Dice sección de grupos y ustedes ubican su sala. Todo va a depender de cómo ustedes se ubicaron dentro de la lista. Disculpe, licenciada. ¿Y los que somos individuales también constamos Así en mismo. alguna sala? En la lista, También. ustedes dentro de la lista que tenemos se ubicaron como individual, ¿verdad? Ajá, sí. Exacto. Entonces busque su número e ingrese. Ya, muchas gracias. Listo. Disculpe, buenas noches. ¿Dónde mismo hay que buscar para poder ingresar? ¿En lo que es Zoom o en lo que es la parte de la plataforma de posgrado? No. Estamos dentro del mismo Zoom. En la parte inferior del lado derecho hay 3 puntitos que dice más. Usted le da clic y ahí dice sección de grupos.
Listo, gracias. Estimada Lindica, una Dígame. consultita. Yo en el Drive solo hice un grupo con otra compañerita y le veo que están 3. Entonces no sé qué ha pasado ahí. En la sala 22. Déjeme le reviso. Sí, yo coloqué solo 2 porque somos de Karim Babura. Claro, sí. Su compañera Sangacha Diana me indicó que estaba en grupo con ustedes. No está ella con nosotros. No. Bueno, ya la procedo a eliminar Conversamos porque con ella. ella me había indicado que estaba en su grupo, pero ya la procedo a eliminar. No hay problema. Ok. Otra preguntita, licenciada. En mi caso personal, como le había mencionado, yo trabajo de forma individual. Yo al momento que ingresé al Drive, yo puse el número 30 y mi nombre. O sea, el número 30 es el número, vendría a ser el número de mi sala. Exactamente. Ah, ya, muchas gracias. Aún tenemos 25 participantes. Traten de ingresar a la sala. Si tienen dificultades, nos avisan, por favor. Vean el número de sala que les corresponde. Si aún continúan con problemas en sala, por favor, nos informan. Sí, Si no Máster, creo proceda. que se me olvidó crear una sala más por el problema que me acaba de comentar la compañera. Hay que crear una sala más porque serían 35 en este caso. Ya, proceda a crear la siguiente sala. Me imagino que ya trabaja individual a otra persona. Sí, le tocaría trabajar individual, exacto. Notifique lo siguiente. Aún tenemos 16 personas, nos notifican, por favor, hay que ingresar a sala, deben ya continuar con los talleres correspondientes, revisar los talleres, luego pasaré en cada uno de las mesas. Buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Sí, lo que pasa es que yo estoy trabajando individual, entonces no he ingresado el nombre para los grupos. Entonces no me encuentro en ninguna sala. Claro, usted sería la persona que faltaría porque solo faltaba una persona dentro de los 100, solo teníamos 99 registrados. En este caso tendría que crear 2 salas más. Sí. Déjeme poderlas crear. Karina, Diana, Tatiana, Jessica, Franklin, Fernando, Anthony, Mauricio, Diana, Diego, tienen dificultades, Silvia, Joffre, Kerly, ¿tienen alguna dificultad en conectarse, por favor, a la sala? Es necesario que ingresen a los talleres, ¿no? Máster, buenas noches. Les saluda Karina Castillo. Lo que pasa es que no tenemos sala creada. Somos 2 compañeros, Mauricio Sánchez y Karina Castillo. Y no tenemos sala creada. Gracias, ya vamos a proceder. Indica, hay 2 compañeros que no están con sala, por favor, para que procedan. Sí, Máster, lo que pasa es que tengo el internet lento y entro a la sala y después se me cuelga rapidito el internet y por eso es. Y tengo que volver a hacer todo el procedimiento.
Les comento que al inicio yo creé 34 salas, pero no me permite crear 2 salas más. En este caso, ¿cómo hacemos, Master? No me puede da- ingresar. No me da la opción de crear 2 salas más. En este caso, como me habían indicado que pertenecían a un grupo y bueno, ahora están individuales. Y como algunas personas estarían en salas individuales, creería yo, ¿no? ¿Cómo hacemos con ellos? Faltarían Bien. 2. 2 compañeros, pero en el caso de, me indica Karina y Mauricio, parece Karina, es usted la que, que no le refleja. Hay 2 compañeros que han trabajado y no le Sí, está Master, reflejando. sí, Karina y Mauricio somos los que no aparecemos. Sí, nosotros estamos trabajando en grupo desde la semana pasada. Sí, exacto. En este caso, ¿les parece si ustedes ingresan a la sala 10? Porque me comenta la compañera de la que estaba en la 20, en la 10, que se cambió el grupo del 21. Entonces, ¿les parece si ustedes cogen ahora la sala 10 que está vacía? Listo, para los compañeros que están solo, por favor, en la Muy bien, siguiente clase muy bien, vamos está bien. a ubicarlos, Sí, por para que favor. ellos Los ubiquen 2 a que la me sala estaban 10. escribiendo ingresan a la sala 10. Ya, Eso gracias. es lo que pasó. Bueno. ¿Cuál de el que estaba sola? Listen, mi caso. Karina y Mauricio creo que era, sí. Sí, y y Clever creo que es. Clever Sánchez. Sí, el mismo, Mauricio Clever, el mismo. Listo. Ustedes dos ingresen a la sala 10, por favor. El resto ya todos tendrían sala. ¿O sigue alguien sin tener sala? Yo estoy sin sala, Listen. Usted está sin sala, pero dentro del link, usted sí tiene número. Por favor, tienen que ver al drive que ustedes escribieron. Ustedes tienen un numerito al lado. El número al que pertenecen deben ingresar. Ahora, la sala 10 ya está creada para los 2 compañeros que mencioné, ¿sí? El resto todos tienen sala. Los únicos que no tenían eran ellos. No, pero yo me falta, eso les decía yo. O sea, yo no estoy dentro del link. Usted no está dentro del link. Usted faltaría entonces. Déjeme buscarle una sala ya. Deje que todos sus compañeros ingresen para saber cuál queda libre, ¿sí? Ya, gracias. Diana, ¿tienes algún problema? Diego, ¿tienes algún problema? Silvia. Anthony. Jessica. Fernando. Necesitamos trabajar en los talleres correspondientes. Está ingresando Erika y tenemos 11 estudiantes, 11 maestrantes que aún están sin sala. No me sale la sala, dice Anthony, no tengo sala, máster, tampoco puedo ingresar. Anthony ya ingresó a su sala. Lo que pasa es que no están viendo lo del drive, que ellos mismos tienen el número, entonces por eso se confunden. Pero ya están ingresando. Ya, listo. Anthony ya ingresó, sí. ¿Qué pasa con los siguientes compañeros que no ingresan? Han dejado ahí, necesito saber, además de Joana que está en espera, los demás compañeros necesito saber la problemática que Listo, tienen. Joana, perdón que le interrumpa, Master, mil disculpas. Joana, ¿puede ingresar a la sala 2? Esa está disponible. Joana, me indica si me escuchó, por favor. Sí, gracias, ya ingresé. Ok, listo. El resto todos tienen sala, solo deben ingresar y ver el número al que pertenece. Listo. Le indica en el momento que yo ya ingrese a sala, ¿qué pasa con los compañeros que no contestan? Micrófono. Micrófono le indica. Mil disculpas. Sí, ya solo quedan 9 personas que van a ir ingresando poco a poco. En este caso necesito que me indique a qué sala vamos a ingresar primero para yo también ingresar y poder tener toda esta grabación.
Dependiendo desde la primera, desde la 1, 2, 3, como lo tengas programado. No hay problema, ingresamos a cualquier. Listo. Listo. Vamos a hacer breve, solo explicaciones breve para que ellos puedan ir trabajando lo correspondiente. Estimados maestrantes, ¿me indican por qué todavía no ingresan a sala? ¿Cuál es el problema? ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan por favor? Me indican si me están escuchando y me dicen cuál es el problema, por qué todavía no pueden ingresar a alguna sala para poderlos ayudar. Está la tarea 2. Ahí está la tarea 2. ¿Qué me dice la tarea 2? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Netamente ahí dice anexar la primera parte, lógico, porque es la continuidad. La revisión, la calificación la van a tener a partir de ahí, donde dice lo que es la actividad en un marco conceptual. Nos toca ya la parte del marco conceptual. ¿Cómo debo de hacer los marcos conceptuales? ¿Cómo debo de buscar yo un marco conceptual, un marco metodológico? El marco conceptual nos permite tener como mínimo 4 hojas. ¿Dónde yo saco ese marco conceptual? Considerando desde el tema que ustedes tienen, ustedes tienen que buscar palabras claves sobre buscar información sobre el tema. Voy a preguntarles por decir cuál es el tema de ustedes para decirles un tema clave que ustedes tienen que investigar. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el tema de ustedes? Lo que hicieron en la primera parte. ¿Cuál fue el tema?
Por eso le digo, ustedes van a tener que buscar información de la primera fase. ¿Cuál era el tema? Así breve, aunque no lo digan completo, solo para decirles una palabra clave. Estrategias metodológicas. Ya, estrategia metodológica. ¿Qué más? Estrategia metodológica. En la lectura. En la lectura. Entonces, son esas palabras, son las que ustedes tienen que ver, eso se llama pues la parte donde ustedes tienen que ver qué tema fue lo que ustedes proponieron y dentro de ese tema buscar esas palabras, que la estrategia metodológica, cómo influye la estrategia metodológica, cómo aporta en la lectoescritura. Esta parte, estas palabras son las que ustedes tienen que ir investigando, buscando fuente, bibliografía, porque no todo lo tenemos aquí. Hay que buscar la fuente bibliográfica para que ustedes puedan ir aportando a la parte de la parte metodológica, ¿no? Buscando la información. Luego de eso, por favor, me sigues bajando, ayudando, por favor, me bajaste toda la presentación. Sí, ya le subo, por favor. Tenemos esa parte. La segunda que me dice claramente, la parte del marco metodológico. En el marco metodológico es para desarrollar la parte de lo siguiente, el tipo de investigación. Cuando mencionamos el tipo de investigación, ustedes tienen que ver si su investigación es cualitativa o es cualitativa, descriptiva. Ustedes tienen que indicar ahí por qué la investigación fue de ustedes una parte descriptiva. ¿Por qué ustedes escogieron este tipo de investigación? La estrategia metodológica, ¿qué técnicas o instrumentos van a aplicar para poder hacer el marco metodológico? Si ustedes van a aplicar sobre la lectoescritura, este trabajo está enfocado al docente, está enfocado a los estudiantes, está enfocado qué yo debo de aplicar para tener ustedes la parte de los instrumentos que yo voy a aplicar. En las diapositivas puse un ejemplo de los instrumentos, que es una ficha de observación, si te vas a aplicar un test, si vas a aplicar una encuesta, para buscar las fuentes de la institución que ustedes han considerado el tema correspondiente. La población y muestra. ¿Qué hablo de la población y muestra? Estoy mencionando ahí que es enfocado si es que fue al estudiante, si fue a los docentes, si fue, cuál fue su muestra donde ustedes vieron la problemática correspondiente. Los resultados obtenidos, y una vez que ya aplicamos este instrumento, luego ¿qué hago? Hago en una forma de Excel ya los resultados correspondientes, cuánto indicaron en cada pregunta que ustedes realicen, y hacen pues la parte de la población, los resultados que han obtenido, ¿no? Y por último, pues hacen un análisis de esos resultados. Yo les puse ahí un ejemplo de cómo hacer un análisis. Es necesario de que revisen esta información, las diapositivas se les puso ahí el ejemplo, y procedemos a hacer la segunda fase. Si hay alguna inquietud, novedades, de la misma manera tenemos la tutoría. Mañana vamos a explicar netamente el trabajo de la práctica, pero si tienen alguna duda, todavía les queda eso, pues mañana lo podemos aclarar la duda. Revisen, tienen este tiempo para coordinar ustedes y seguir avanzando el proceso. Magister, una pregunta antes de que se vaya. Es decir, que la tutoría de mañana que tenemos que organizarle, o sea, pedir, se va a basar más que todo en la práctica, ¿no es cierto? Netamente, así mismo ustedes van a tener una participación de media hora según la programación, la vamos a coordinar con Líndica, de unos minutos para que ustedes hagan dudas, inquietudes sobre el tema de la práctica, y si les queda algo sobre el taller. Para eso son netamente ¿cómo es la tutoría, ¿no? Deben solicitar, incluso poner el tema correspondiente para poderles aclarar alguna duda. Y dentro, sí que tienen alguna duda en la teoría que hemos visto, también lo pueden hacer. Para eso son tutorías que ustedes tienen la intervención de la conexión de ustedes. Pueden estar todos, puede estar dos, puede estar uno, pero deben estar para que puedan aclararles dudas correspondientes.
En este caso me tocará explicarles la guía práctica y llegar y compartir luego con ustedes el trabajo que es grupal. Es decir, que el marco conceptual magíster consiste en definir todos los términos que abarcarían a lo que es nuestro tema, que es las estrategias metodológicas. Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de la lectura. Así es netamente buscar y no olvide crear, hablar sobre las normas APA, citar fuentes bibliográficas, porque ustedes tienen que buscar de dónde nació esto de la lectura, por qué se dio todo este proceso. Entonces ustedes tienen ahí cómo debatir. Primero citar la parte de donde cogieron la fuente y ustedes hacen sus aportaciones, intervenciones de lo que ustedes han leído. Aquí sí estaría correcto poner también las fases de la lectura, ¿no? ¿O no? Todo lo que son las partes principales de las ideas. En la diapositiva, ustedes ahí les especifica claramente cómo buscar esa parte. ¿Ya? Listo, muchísimas gracias. Igual voy a estar en los otros talleres, voy a estar compartiendo en este momento, tienen este tiempo. A las 9:30 regresamos a la sala principal para dar indicaciones de la finalización y de las tutorías correspondientes. Gracias, chicos. Gracias. Línica, vamos a la sala 2. Listo. Hola, Joana, ¿cómo estás, Joana? ¿Estás sola en esta sala? ¿Estás trabajando solo el trabajo? Buenas noches, ¿cómo licenciada. estás? Joana, la siguiente taller que tiene correspondiente es la continuidad del proceso de la segunda parte de la guía. ¿Qué es lo que debes de hacer primero? Ingresar al aula virtual. Lindica, ayúdame teniendo abierto el aula virtual, ¿ah? El aula virtual. Tenemos un compañero más, dice Joffre Rodríguez. No sé por qué ingresó aquí a la sala. Hola, Joffre. ¿Con quién trabaja? Hola, Máster y Máster. Estoy aquí porque estoy un poco confundido, entonces quiero ver cuál es la interacción en cada grupo, qué es lo que hay que hacer. Si me permiten estar con ustedes. Claro, me indica Pero yo por trabajo favor. solo, estoy en el grupo 29. En el grupo 20. Soy el grupo 29 hasta que lleguen a mí. Perfecto, estoy corriendo. Gracias. Por favor, el aula virtual. Listo, ya le en el comparto. aula virtual van a encontrar ustedes 3 materiales que les va a ayudar a hacer la parte 2. La primera es, la tarea está como tarea, está la estructura de cómo tienes que ir haciendo la parte 2. Luego tienes ahí la diapositiva de la unidad número 2, estudio de caso, te va a indicar paso a paso cómo hacer esta tarea y además te ha juntado una guía que te orienta, te va a guiar cómo hacer este procedimiento. Abrimos la diapositiva así rápidamente, abrimos la diapositiva rápidamente. Listo. Bien. ¿Qué me dice la diapositiva? ¿Cómo están los talleres correspondientes? El taller número 1 vas a hacer el desarrollo del marco conceptual y la metodología. Y el taller 2 corresponde al desarrollo de los resultados y análisis de esto. Es decir, que en la primera parte tú vas a hacer el marco conceptual y la metodología. ¿En qué consiste todo esto? La siguiente diapositiva. Bajamos un poquito, Lindica, la segunda. En esto de aquí tú vas a hacer la parte 2, vas a hacer la marco metodológico, los resultados obtenidos, marco conceptual y análisis de los resultados. ¿Cómo hacer el marco metodológico?
cómo vas a hacer el marco conceptual, perdón. El marco conceptual tú vas a buscarlo de dónde nace, desde la primera fase, que es desde tu tema. Tu tema, al mencionar tu tema, tú vas a tener ahí cómo buscar las palabras clave para poder profundizar tu marco conceptual. Ese marco conceptual está correspondiente, no sé, dame el tema, un tema, si estoy hablando de estrategia metodológica, un ejemplo. Esas son mis palabras claves que yo voy a buscar en eso para poder yo profundizar la parte de lo que es el proceso metodológico, las partes, la fuente. Hablar en los resultados obtenidos, estos resultados obtenidos, tú tienes que enfocarte netamente, es buscar si vas a aplicar una encuesta, si vas a aplicar una entrevista, con quién fue considerado tu propuesta. Es decir, si yo voy a hablar sobre un problema de estrategia metodológica, si yo lo busqué como muestra, va a ser aplicado a niños, si va a ser aplicado a docentes, si yo voy a hacer una entrevista, si yo voy a hacer una ficha de observación en los niños. De esa manera yo tengo que buscar para llegar a obtener los resultados obtenidos en mi proceso. Este resultado, luego que ya tienes, lo vas a hacer en Excel, donde tú haces la graficación. Ahí en la parte última te da un ejemplo de cómo hacer una graficación y cómo le haces un pequeño análisis de esos resultados que he obtenido de la información. ¿Ya? Entonces tienes que ir basando la información de acuerdo a lo que tienes. Recuerda que para hacer el marco conceptual, normas APAS, conceptos, tienes que buscar fuentes bibliográficas, cómo ampliar ese proceso de lo que es el marco, lo que es el marco conceptual. Observa el material, mañana tenemos lo que son las tutorías, tienes que agendar las tutorías, ya luego nos unimos a las 9:30 para explicar el proceso de cómo se va a llevar las tutorías y si tienes dudas, inquietudes del taller o netamente hablamos de la práctica que tienes que elaborar, ¿no? El N2. Sí, una pregunta, el taller 1 y el 2 es para esta semana, los dos talleres. Sí, el 1 y el 2, es uno solo, sí, es unificado el 1 y el 2 y tienes la calificación, vas la segunda. Recuerda que el N1 está enfocado en 3 talleres, en la unidad 1, unidad 2 y en la unidad 3, porque la unidad 4 ya nos vamos a finalizar. Ahí no tenemos talleres. Listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Lee por favor todo y ahí está materiales, en la guía está más amplios de todo lo que te he hecho un resumen para que puedas ir avanzando al trabajo correspondiente. Gracias. Gracias, Joana. Vamos a la sala 3, Lindica. A ver, vamos a la 3. Marjorie, ¿cómo está? Vamos a empezar el trabajo, la explicación. Buenas noches. Tienes que ingresar al aula virtual, el aula virtual, por favor. En el aula virtual vas a encontrar 3 materiales para que te aporten y te ayuden al trabajo del taller correspondiente. Vas a encontrar una guía que dice estudio de caso, la fase 2 es como la palabra misma lo dice, la orientación para poder hacer tu trabajo. Te he hecho una diapositiva para que tengas más claro y definido cómo va a ser este proceso. Y por último, la parte última donde dice tarea, es la estructura donde tú tienes que hacer el trabajo. Abrimos la tarea netamente, más rápido la tarea. Ok. Bien, vamos con la tarea. Deben de revisar todos estos materiales, te van a aportar, te van a dar ejemplos, cómo proceder en cada uno de los talleres y puedas ampliar. Eso lo hemos subido para aporte, para que puedas tener una lectura. En la tarea, ahí está el formato, la estructura, cómo tienes que ir subiendo la tarea. Abres donde dice tarea y te da la estructura de la segunda entrega del trabajo. En la segunda entrega del trabajo me indica claramente
voy a dar en forma resumida. La parte de la segunda fase, ahí te dice que el objetivo, en qué consiste pues este trabajo. La primera actividad es el desarrollo del marco conceptual y metodológico. Y la segunda, que es el desarrollo del marco metodológico y análisis de resultados. El marco conceptual y metodológico, de dónde nace, cómo tienes que hacer este proceso. Primero, tú tienes que tener la primera fase, y que te decía claramente ahí que debes de buscar el tema. Dentro del tema, tú vas a encontrar las palabras claves o cómo ampliar tu marco conceptual. Es decir, tienes que ver tema. Doy un ejemplo, no sé cuál es el tema que has hecho en el primer trabajo, porque tiene que tener la continuidad del primer trabajo. Por ejemplo, si has puesto estrategia metodológica, ¿qué yo debo de buscar? Esa es mi palabra clave. Tengo que buscar qué es la estrategia metodológica, la importancia de la estrategia metodológica, cómo se desarrolla la estrategia metodológica, todo lo que puedas hablar tú de la estrategia metodológica. Y así buscar las palabras que tú mencionaste en tu tema para poder hacer la segunda fase. Sobre la alimentación, cómo influye la alimentación en la educación para los niños de... Ya, tú tienes para ampliarte ahí, tú tienes que mencionar todo habla sobre la alimentación, el tipo de alimentación, cómo influye la alimentación al proceso educativo, qué importancia tiene. Lo que tú haces una investigación sobre eso, tienes que citar y recuerda que tienes que aportar sobre las citas que usted debe realizar. En ese marco conceptual, ahí te indica claramente, más abajito le indica, tienes que proceder en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué te dice aquí claramente? Que para proceder a eso tienes que poner la primera parte de tu trabajo en esta estructura, pero la calificación solo va a dar a partir del marco metodológico, que es el taller 2, porque el primero ya tiene tu calificación. Luego de eso vas a tener tus resultados, tu marco metodológico. Tienes que ver cuáles son tu muestra, cuál es tu muestra, si tú lo aplicaste a maestros, si tú lo aplicaste a niños, si tú lo aplicaste y vas a aplicar el tipo de investigación, si tu tipo de investigación fue cuantitativa, fue descriptiva, tú haces unos párrafos donde describes todo el proceso del marco metodológico de tu trabajo. Luego los resultados obtenidos. ¿Cómo yo obtengo estos resultados obtenidos? Pues si yo he aplicado al niño, quiero aplicar una ficha de observación, esa ficha de observación, luego la tabulas, el proceso de la ficha de observación y haces pues un pasquel y abajo de eso pues te toca pues tener los resultados, un párrafo de 2, 3, 4 líneas, más en las diapositivas está un ejemplo de cómo le haces ahí la interpretación de análisis. Y hasta ahí avanza la segunda fase de tu trabajo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿está grabando? Sí, ¿verdad? Profe Lindica. Sí. Ya, ¿este video nos va a compartir a cada grupo? Estos videos van a estar subidos en la plataforma como clases, porque son clases sincrónicas. ¿Sí? Así es. Ustedes pueden ir visualizando. Este es un video desde las 8 hasta las 9. Bueno, ustedes van a ir visualizando. Igual recuerden que tienen que visualizar todos los videos. Ya, muchas gracias. Gracias, Master. Gracias, mi hija. Vamos a la sala que nos corresponde. A las 4 no había nadie. Parece que está vacía a las 4. Sí, voy a detener la grabación y volver a grabar. Ya, listo, vamos, procedo. Hasta eso sigo a las 5. Sí, vayan. Listo.